Muy bien, jóvenes. Nos encontramos con el último tema, el último de los temas para la materia de este año. Es el tema de la probabilidad, que es un tema que se puede decir que no es del todo desconocido para nosotros porque de alguna manera ya lo vimos, ¿verdad? Ya nos tocó verlo en años anteriores, suponiendo que que vengamos continuos. Si no, es un tema de todas maneras muy bonito, muy cómodo. Utiliza un poquito de lógica, pero es bastante sencillo en el sentido de que se puede usar mucho la intuición para acomodar algunos detalles. Por supuesto, lo ideal es conocer las bases teóricas para que cuando la intuición llegue, esas se ajusten un poquito a esas bases teóricas. Vamos a hablar directamente entonces de dos tipos de probabilidades. La primera probabilidad es la probabilidad clásica, también llamada laplaciana, por Laplace o Laplace, como le dicen algunos. Básicamente es el que dio esos fundamentos, así que por ahí va el asunto. Em, Nosotros tendremos que analizar un poquito esa probabilidad. Esa probabilidad es una probabilidad, digámoslo así, como que muy teórica. Es lo que se espera que ocurra. Y básicamente lo que esperamos que ocurra al hablar de probabilidad es una relación entre cantidad de eventos favorables, o sea, lo que estoy pidiendo, y total de eventos. Ya me perdí. De verdad me perdí. Qué vergüenza. ¿Dónde estoy? Ajá. Eventos favorables entre total de eventos posibles. ¿Cómo es eso? Bueno, vean que ahí quedó dibujado un dadito. Vamos a usar el ejemplo del dado, que es muy clásico. Entonces, el evento favorable básicamente estoy midiendo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo sé que en un dado hay varios números. Yo podría tirar el dado por la probabilidad de que al lanzar ese dado, a mí me salga el número 5. Acabo de decir que la probabilidad se va a conformar, se va a obtener relacionando a los eventos favorables entre el total de opciones o total de eventos o total de posibilidades. Entonces, yo voy a ir al dado y yo voy a hacer cosas. Yo voy a analizar cuántos números 5 hay en el dado, porque esos serían los eventos favorables. Y también voy a analizar cuántas opciones en general tiene el dado. ¿Ok? Entonces, yo sé que ese dado va a tener un montón de caritas, por decirlo así. Aquí arriba hay una. Luego acá al frente vamos a tener otra. Al otro frente o al otro costado. Por allá atrás una, por allá atrás otra y la del piso. Yo sabría que básicamente el dado tiene 6 caras, 6 posibilidades. Entonces yo sé que en total hay 6 opciones. De esas 6 opciones, ¿cuántas son el número 5? Entonces yo voy viendo las caritas que tiene el dado, ajá. Y ahí me voy topando los números. Y no sé, me topo que sale el número 1, que sale el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Siempre están numerados del 1 al 6. Quiere decir que el número 5, que es el que me están preguntando, solo aparece una vez. Porque de las 6 opciones, solo una de ellas es el número 5. De acuerdo a mi dibujo, sería esta aquí arriba, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de obtener un número 5 es tan sencillo como decir una vez, porque solo hay un evento favorable, solo una vez tengo el número 5, de 6 opciones que hay en total. Entonces, probabilidad 1 entre 6, 1 de 6. La cantidad de veces que se cumple lo que ando midiendo entre la cantidad de opciones que había desde el principio. Un sexto. ¿Alguna consulta con respecto a eso?
Muy bien, esa es la que llamamos, perdón, la probabilidad clásica. Que insisto, está bonita, ¿verdad? Está sencilla. Ok. También está la probabilidad, que es una probabilidad en forma de frecuencia. Ok. Y esa probabilidad la denominamos así, probabilidad frecuencial. Y básicamente es una probabilidad como más práctica. Vamos a decirlo así, es como una probabilidad como más experimental. Ok, yo voy a retomar el mismo ejemplo del dado. Yo sé que, y eso lo tengo muy claro, el dado tiene 6 lados y del 1 al 6 y el 5 solo apareció una vez. Pero yo puedo agarrar un dado y empezar a jugar con el dadito y tirar. Y, y me sale un 3 y tiro el dado y me sale un 4, tiro el dado y me sale un 1 y empiezo a anotar. Y anoto los resultados que me van saliendo. Voy a poner uno más. Ok. Ahí estoy. Digamos que esos fueron los resultados. Yo apunté mis resultados. Si yo hice ese experimento y yo quiero saber cuál es la probabilidad de que me salga un 5, ¿cuál sería mi probabilidad de que me salga un 5? Una. Fijémonos en mis datos. Hay que empezar a contar para sacar la mediana, algo así. Ok, O la no, por ahora vamos a contestar directamente con respecto a los dos detalles importantes. ¿Cuántos números me salen y cuántos intentos hice? ¿Cuántos números 5 obtuve? dos. Obtuve este de acá y este otro de acá. Todos los demás, ninguno fue 5. Entonces mi probabilidad va a ser 2 entre. ¿Cuántas opciones tuve en total? ¿Cuántas veces lancé el dado? Hay que empezar a contar, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces mi probabilidad es 2 de 15. La probabilidad clásica era 1 de 6. Yo puedo meter esto a la calco y creo que la calco me va a dar 0,1666. Si yo pongo esta otra probabilidad, la de la frecuencia, la del experimento, ¿cuánto es 2 sobre 15 en la calculadora? 1.3333. ¿Cuánto? 2 sobre 15, 1 punto algo. 0.133. Ah, ok, perdón. Gracias, que no lo había entendido. 0.1 y el 3 repetido. Así. Y es que el gato no me dejaba tocar el micrófono. Listo, gracias. No, entonces en ese caso vean que las probabilidades no son iguales. Y uno va a decir, pero ¿cómo no son iguales? Y es que tienen que ser iguales. Bueno, es que en los experimentos las circunstancias no son exactas. ¿Cierto? De hecho, o sea, a mano podrían tener, por ejemplo, una moneda. Entonces, digamos que yo tengo una moneda. Ok, yo ya sé que esa moneda va a tener a un lado, no sé, voy a poner una moneda 25. Va a tener a un lado lo que nosotros llamamos corona. Y al lado atrás va a tener el escudo. Entonces, esto se llama frecuencia, Probabilidad frecuencial. probabilidad frecuencial, parecido a la moda. Bueno, sí, en cuanto a que tenemos todos los datos y todo por ahí. Sí. Okay. La semana pasada hablamos de frecuencias. ¿Se acuerdan? Ajá. Entonces ahí está todo. Por ahí va el asunto. Entonces, bien, les decía, si tenemos una moneda, ¿qué pasa? Lo mismo, ¿verdad? Yo sé que cuando yo tiro una moneda, por ejemplo, si yo quiero que me caiga escudo, yo puedo sacar cuál es la probabilidad de que me salga escudo. Cuando yo voy a la moneda, yo sé que la moneda cuando cae al suelo tiene dos opciones. O cae escudo o cae corona. Entonces solo hay dos opciones. O sea, abajo va
el total de diferentes posibilidades. Hay dos posibilidades. De esas dos posibilidades, ¿cuáles son escudo? ¿O cuántas son escudo? Una. Una. Entonces la probabilidad de que me salga escudo en la probabilidad clásica es 1 sobre 2, o sea, un medio. ¿Pero qué pasa si yo agarro la monedilla y la empiezo a tirar al aire? Y si yo tiro esa moneda 10 veces. Entonces, cuando yo tiro la moneda, empiezo a apuntar. Llevo 2, 4, 6, 8, 9, 10. Apunté lo que me fue saliendo. Ok, profesor, pero es que, ¿cómo es posible que usted tire la moneda si se supone que siempre le va a salir un escudo y después una corona? Bueno, no es eso lo que se supone que va a pasar. Cuando yo digo que la probabilidad es un medio, o que la mitad de la posibilidad es que me salga escudo y la otra mitad es de que me salga corona, no significa que si en el primer lanzamiento me salió escudo, ya de fijo el otro me sale corona. Porque cada lanzamiento individual tiene el mismo porcentaje por separado. ¿Ok? Entonces yo no tengo garantía de que si me salió escudo, en el siguiente me sale corona. O si me salió corona, en el siguiente me sale escudo. Porque uno de dos veces me va a salir. No. Eso no es lo que significa ese 1 de 2 de aquí arriba. ¿Okay? No es ocurrencia, no es que fijo va a pasar así. No. Es que ya sabemos que tengo una opción de dos. De dos que hay. Pero si yo me voy a mis resultados o a los que acabo de apuntar aquí, ¿qué pasó con ese escudo y corona? Bueno, si yo pregunto por la probabilidad de que me salga un escudo, ¿cuál sería? Entonces yo empiezo a 3. buscar los escudos. Ajá. ¿Cuántos escudos hay? 3 veces, ¿no? Muy bien, hay 3 escudos. Excelente. Pero las probabilidades siempre relacionan contra el total. ¿Cuántas opciones? ¿Cuántos lanzamientos? ¿Cuántas veces tiré la moneda? 10. 10. Muy bien. Entonces tengo 3 de 10. Ok. Si yo voy a la calcu, un medio es 0.5 o 0.50, como quieran verlo. Y 3 sobre 10 es lo mismo que 0.3 o 0.30. ¿Son iguales los resultados? No. ¿Por qué no son iguales? Porque circunstancialmente cuando yo hago un experimento, repito, cada lanzamiento, cada evento que yo haga es individual, es independiente. Por lo tanto, los resultados no tienen por qué estar vinculados necesariamente. ¿Ok? Entonces no tengo la certeza de que siempre voy a obtenerlo. Entonces, de ahí la diferencia entre la probabilidad clásica y la probabilidad frecuencial. Vamos a ver. Si ustedes se acuerdan de una tabla, o sea, si tuviéramos que hacer una tabla de frecuencias con esos resultados que acabo de anotar, yo cuando conté me di cuenta que había 3 escudos, entonces había 7 coronas. Si yo hubiera hecho una tabla, yo hubiera puesto lanzamiento de la moneda, o lanzamiento, no, pongámosle moneda. Cara de moneda. Y si ustedes se acuerdan, dentro de lo que ya sabíamos hacer, nosotros podíamos crear una tabla de frecuencias. ¿Y la tabla de frecuencias en qué consistía? Consistía en anotar la característica que yo andaba midiendo, sus diferentes opciones y las frecuencias que hemos estudiado. ¿Cuáles eran las frecuencias que hemos estudiado? La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Ok. Vamos a pensar que nos pidieron que hiciéramos eso. Entonces esta era la frecuencia absoluta. Esta era la frecuencia relativa. Nótese que esto es tema de examen, entonces de paso lo estamos reforzando. Y esta es la misma frecuencia relativa, pero ahora porcentual. Muy bien. ¿Cuáles dijimos que eran las opciones que teníamos? Dijimos que las opciones al lanzar la moneda eran escudo y corona. Y eran 2 opciones y ya.
Entonces, si yo tuviera que meter esa información en la tabla, yo haría una tabla cortica porque realmente no hay demasiados datos. Muy bien. Yo pondría cara de la moneda, escudo. También pondría corona. Y por último pondría total, que los datos se totalizan. ¿Cuántos escudos salieron? Antes dijimos que habían salido 3 escudos. Entonces, Esa es la frecuencia absoluta, ¿se acuerdan? La frecuencia absoluta era contar. Yo conté, ya aquí puse el resumen, pero aquí arriba fui contando los escudos que tenía. Y si me hubieran preguntado por las coronas, contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, el conteo, el proceso de conteo, ese es el que estoy respondiendo aquí. Ese es el que va ahí con la frecuencia absoluta. Entonces, en la frecuencia absoluta, pongo el conteo. Son 3 escudos. ¿Cuántas coronas? un zigzag más una. ¿Cuántas coronas? 7, ¿no? 6, 7, ¿verdad? 7. 7. Y ahora sí, ¿cuántos lanzamientos de moneda hice en total? 10. 10. 10. Muy bien. Ok, ahora íbamos a ir a la frecuencia relativa. ¿Cómo calculábamos la frecuencia relativa? La frecuencia relativa era tomar esa frecuencia absoluta y dividirla entre el total de datos. Esto que hago yo aquí es exactamente la probabilidad frecuencial. Una probabilidad frecuencial es en realidad una frecuencia relativa. Porque lo que hace es relacionar al dato que estoy valorando contra el total de datos que había al principio. Entonces, 3 fueron escudos de 10 oportunidades. La frecuencia relativa es 0,3. ¿Cuántas fueron corona? 7 de 10. Esa es una probabilidad. Es 0,7. Si sumaba esas dos frecuencias relativas, me tenía que dar 1 en total. ¿Cuál es la frecuencia relativa porcentual? Era agarrar ese resultado y multiplicarlo por 100. En ambos casos los números coinciden, digamos, con la frecuencia relativa. Lo único que hace es que se hacen más grandes como para que sean más manejables. Y al final el total de esa frecuencia o de esa columna de la frecuencia porcentual tiene que darnos 100. Eso es un tema que se supone vimos la semana pasada. O repasamos, porque incluso, si no me equivoco, es de octavo. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ok. Entonces, lo repito. La frecuencia relativa es la misma probabilidad frecuencial. Si yo conozco la frecuencia relativa, estoy dándome cuenta de cuánto vale la frecuencia, la probabilidad frecuencial. Así de simple. ¿Preguntas? Súper fácil, ¿verdad? Creo yo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya perdí la hoja. Aquí estaba. Aquí vienen algunos otros ejemplos de básicamente cómo calcular o de cómo aprovechar esa frecuencia, esa probabilidad frecuencial, perdón. No importa, resolvamos este ejercicio que de todas formas en otra clase ya lo habíamos resuelto, pero no pasa nada. Dice así, una fábrica de llantas en Costa Rica produce un promedio diario de 11,000 llantas. En el departamento de control de calidad se realiza un muestreo de lotes producidos para determinar defectos. Un muestreo es tomar una cierta cantidad de llantas y hacer un estudio y revisar. Revisar a ver qué pasa con esas llantillas, si cumplen, no cumplen, están, no están, etc.
Muy bien. Según algunos registros, tomando en cuenta 33,000 llantas de 3 días diferentes, se dieron los siguientes resultados. Entonces dice defecto y cantidad de llantas. Entonces, cuando las llantas se les separaba la banda rodadora, 207 presentaron ese problema. Que tuvieran alguna bombita, alguna erupción, 170 presentaron ese problema. Que se les fuera la presión, 130, y algún otro motivo, incidente, problema, 142 llantas. Muy bien, entonces esos son los datos sobre los que vamos a tener que trabajar. Pregunta número 1. ¿Cuál es la probabilidad de que una llanta presente como defecto la existencia de erupciones? ¿Cómo podemos contestar algo como eso? Entonces vamos a analizar un poquito el contexto y vamos a tratar de relacionar. ¿Qué vamos a relacionar? Lo mismo que dijimos hace un rato, lo que es la probabilidad. El evento favorable, o sea, el evento que me están preguntando, entre el total de posibilidades o total de eventos. ¿Ok? Cuando yo digo entre el total de opciones o de posibilidades, ¿qué pensaríamos nosotros al principio? Bueno, pensaríamos que hay 33,000 llantas. Entonces probablemente el total sería 33,000 llantas. Sin embargo, hay que leer bien la pregunta, porque el total puede variar. Ok. Para estar claros con todo eso, lo que vamos a hacer es, en nuestro caso, de verdad, leer bien la pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que una llanta presente como defecto la existencia de erupciones? ¿Okay? ¿Qué me están dando a entender ahí? Que solo voy a estudiar las llantas que tienen defecto. ¿Por qué? Porque las Ya otras me pueden hablaron, tener cualquier otro la fallo. reacción dice exactamente eso. La reacción me habla de que yo tengo que tomar solo las defectuosas. Y de las defectuosas, ahora sí, averiguar, perdón, cuántas de esas defectuosas tienen el problema de las erupciones, digámoslo así. Entonces, ¿cuántas tienen el problema de las erupciones? Ese es el evento favorable. ¿Cuántas tienen defectos? 170. Ese es el total. Entonces sería 170 que tienen erupciones entre, 649. ¿qué sería el total de las que tienen algún defecto? Eso se mete en la calco y la calco nos da un resultado y el resultado que nos da la calco es nuestra respuesta. 0, 26, 19, 41, 48, 4. Con 2 decimales generalmente está más que bueno. Sin embargo, a veces hay que hacer algún redondeo o algo más, entonces no importa. Pero por lo general 2 decimales van a estar maravillosos. Muy bien. Por ahí, más o menos. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Yo esperaría que en el examen salga algo muy similar a esto, unas circunstancias y que les hagan varias preguntas y ustedes tengan que tomar decisiones numéricas a partir de ahí. Entonces, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que una llanta en perfecto estado presente pérdida de presión? Ok, me están hablando de las llantas en términos generales. De las 33,000 que hay, ¿cuál es la probabilidad de que presente pérdida de presión? Voy a ir a buscar quiénes presentan o cuántas presentan pérdidas de presión. 130. Serían 130, ¿verdad? Entonces ahora sí, yo voy a agarrar esas 130, que ese es mi evento favorable. Y los voy a dividir entre ¿cuánto?
649. 649. Suave. No, Entre en los 33,000. 33,000. ¿Cuál es la probabilidad de que una llanta que está buena, o sea, de las 33,000 que tengo, cuál es la probabilidad de que pierda presión? Entonces, en esta ocasión sí tengo que tomar al total. Y esa es la trampilla o ese es el dato al que hay que ponerle mucha atención. Porque realmente nos sale o nos pasa en cualquier momento, uno o el otro. O sea, hay que estar muy atentos en la lectura. Una palabra puede cambiar todo. Esto lo metimos a la calco y nos da un número bien pequeño, porque en realidad está para un número pequeño. 0,00. 0,00, entonces siga poniendo 0,00. Ahí sí puedo poner algún número hasta que salga un número que no sea 0. 0,0051. Ah, ok, ahí está. Entonces, después de los ceros, ahí es donde coloco o donde cuento los dos decimales. Para A que, mí me dio diferente. ¿cuánto le dio? Profe, a mí me dio 3,93. Ajá, igual que el compañero. Y un montón de números. 3,90. Pero por 10 a la algo. Ajá, a la menos 3. ¿Por qué? Ok, porque la calco está como configurada para dar la respuesta en formato de notación científica. Pónganle en chip 93 igual. Shift 93 igual. Y hagan el cálculo de nuevo. Me dio exactamente igual. 3,93. Bueno, entonces ni modo, van a tener que traducir ustedes eso. También, a mí también, profe, me da eso. Pero en Esto, cálculo de examen. esto significa esto. En caso de examen, Vamos a ver. lo que van a hacer es este menos 3, pasarlo como 3 ceros al frente. Y al primero le van a poner coma. Ay, señor. Ahí no se aplica en el examen, así que recordarán. Ok, si la pregunta es de, ¿cómo se llama esto? Profe, Si la pregunta fuera de producción, es decir, de desarrollo, y no se ocupa ese cálculo para nada más, entonces no importa que lo pongan en 3,93, pero eso sí, le tienen que escribir esto, por 10 a la menos 3. Si no lo escriben esto, está malo. Si ustedes me ponen 3,93, este es otro número. Si por lo menos le copian por 10 a la menos 3, entonces no les voy a rebajar. El problema es que si este cálculo lo ocupan para algo más, ahí sí están en problemas porque cuando lo metan a la cálculo se les va a enredar. Y Profe, a mí es me un da asunto todavía acá. peor, me da 5,15 igual a 10 a la menos 3. profe, No, revise los datos. Dígame. es el que me dio entonces sí es correcto. 0,0051. No, pareciera que no sé, parece para buscar una cálculo. A ver sin que sea la del celular. Dice que era 130 entre 30. No, no, profe, yo lo puse mal entonces. Yo puse 170. A ver, sí, porque estoy viendo que es 3,93 por 10 a la menos 3. Aquí también el celular me lo hace. Sí, yo puse 1,70 también. ¿Y por qué 1,70? 0,030. Sí, No sé, profe. la pregunta era pérdida de presión y en pérdida de presión aquí dice que son 130. Me equivoqué. Vi ese 170 que usted tiene arriba a un lado, Sí, ¿lo ven? seguro está muy parecido y se tomaron el dato Me equivoqué. de a la par. Ahí disculpe. No, al contrario. Entonces la respuesta que da sí está correcta, profe. De ahí, la respuesta correcta es 0,00393. Estos dos números equivalen. Si la pregunta es solo eso, yo no les voy a poner malo el que ustedes me escriban 3,93 por 10 a la menos 3. Ya les dije, si me lo dejan 3,93, malo, porque no es el mismo número. Si me le agregan el por 10 a la menos 3, aunque no sepan qué se traduce a esto, no importa. Está bien. Profe, Señor. que en el caso da 3,93, 9. ¿Qué se hace en ese Por caso? 10 a la menos 3 siempre.
Por 10 a la menos 3, correcto. Sí, lo que puedo haber hecho es redondear esto. 3,939, entonces puedo haber puesto 3,94. Pero no cambia absolutamente nada. Igual hay que ponerle Profe, por 10 para Igual hay que esa- ponerlo, claro. Para esa respuesta no nos cambia nada. Si fuera en un gráfico, ahí sí tenemos bronca, ¿verdad? Sí, si es como En una tablita. si hay que sumar, si hay que buscar Exactamente. Si nos una tuviera que dar tabla, hay que 100%, totalizar. si nos tuviera que dar. Exactamente. Ujú. Sí, por eso les digo, o sea, ahí, ¿verdad? Ya en el peor de los casos, no, ya les dije, no es nada difícil. Cuenten. Si yo les doy, no sé, o sea, si la calco, yo no, les da 1,57 por 10 a la menos 4. Usted nada más cuenta esos 4 lugares. Entonces ponen 1, 2, 3, 4 ceros y el 1,57. Pero la coma se la ponen al primer cero. Si les da 2,23 por 10 a la menos 1, solo corren un lugar. Entonces es 0,223. Solo hay un cero que poner. Ok, ese -4, el -3, equivale a ceros. Equivale a los ceros que van de primeros. Ok. Ven, es fácil, es muy sencillo. Pero en el peor de los casos, si se enredan, le ponen el por 10 a la menos 3. Pero si lo ocupan porque realmente se usa para otro cálculo, mejor lo cambian. Igual esa pregunta, o sea, eso, el traducirlo de un número de algo que tiene a la menos 4 al número en la vida real, esa pregunta me la podrían hacer el día del examen. Yo trataría de echarles una manita. Profesor, ¿cómo era esto? ¿Le poníamos cuánto? Entonces ya ahí ponga los ceros. O está bien puesto los ceros. Ah, no, le faltó uno. No, mire, le sobró este. En eso, creo que sí les puedo echar una manita. Obviamente en otros tipos de preguntas no, pero por lo menos en eso eh, no me parece tan grave. Así que cualquier cosilla, ahí le entramos a la consulta el día del examen. Bueno, ya con eso más o menos tenemos una guía, ¿verdad? Por ahí vamos. Vamos ahora a continuar. Hay una tercera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que una llanta presente algún defecto? Entonces, vean los datos que tenemos. Hay un total de 33,000 llantas. El total siempre iba abajo. Y el evento favorable es la cantidad de veces que pasa lo que estoy preguntando. La pregunta es que tengan defecto. Cualquier defecto, no dice cuál. Entonces voy a usar 649. todas las que tienen defectos. Muy bien. Entonces sería 649 entre 33,000. 0,01. Excelente, esta dio menos fea. 0,01 es ahora sí el resultado de esa probabilidad. No la sila ya la casi. Y ahora sí. Ahí vamos. Ya la. Perfecto, eso es lo que quería oír. Entonces hoy vamos a Yala, está mejor el Yala. Muy bien. Bueno, seguimos entonces. Ahora vamos a tratar, sí, de seguir practicando un poquito esto. Por ahí anda un examen dando vueltas, creo que ahorita lo vamos a utilizar. Y de momento vamos a completar un poquito la teoría. Dice que vamos a hablar de los tipos de eventos, que son muy sencillos de distinguir. Vamos a tener 3 clasificaciones, 3 posibilidades. Yo voy a tener eventos seguros, eventos imposibles y eventos probables. Por ahí vamos a andar. Ok. Vean que el mismo nombre, la misma palabra, a mí me da también un significado porque esa palabra las usamos en otros ámbitos de la vida cotidiana. Entonces, cuando yo hablo de algo seguro, ¿a qué me refiero? Algo es seguro cuando ¿qué? Algo que va a suceder, profe. Cuando tenemos la certeza de que va a ocurrir, correcto. Correcto. Entonces, yo estoy seguro y convencido y lo sé, porque lo sé numéricamente, porque tengo un respaldo. No sé, que mañana va a ser jueves. ¿Quién me puede refutar eso? Nadie.
Todos estamos seguros que mañana es jueves. Porque después del miércoles sigue el jueves. Y hoy es miércoles. Entonces sigue el jueves. Ok. Resulta que yo fui y me compré, iba a hacer una rifa y me compré los 100 números de la rifa. Estoy seguro que voy a pegar. Y claro, no hay otra opción. Eché en una bolsa un montón de confites de la misma marca porque son los que a mí me gustan, no sé. Voy a pensar en un chocolatico pequeño, unos sneakers de esos chiquiticos. Y agarré una bolsita o una cajita y ahí los eché todos esos sneakers. Entonces yo, aunque saque sin ver uno de esos chocolates que están aquí adentro, yo sé qué va a pasar. Yo estoy seguro que voy a sacar un sneakers. Ok. Vamos a pensar ahora en qué pasa si yo tengo igual una caja y esa cajilla va a contener, ahora ya no confites, ahora va a tener, por ejemplo, bolitas. Entonces esa cajita tiene bolas azules. La cajita tiene bolas amarillas. También tiene bolas rojas. Y bolas verdes. Ok. La caja está cerrada, yo no voy a ver. Son todas del mismo tamaño, no hay forma de distinguirlas, excepto por el color, pero cuando la caja está cerrada no hay forma de hacerlo. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que yo saque una bola de color morado? Imposible. Como mi corazón. Ok. El evento se clasifica en un evento imposible. Pero ¿cuál es la probabilidad? Numéricamente hablando, ¿cuál es el número? Digamos. 0. 0. ¿Por qué? Bueno, porque yo ya sé que esto es una relación entre las que son moradas, que van a ir arriba, y el total de bolitas que tengo. ¿Cuántas bolitas tengo en general? 11. Bueno, muy bien. 4, 8 y 3, 11. Muy bien, hay 11 bolitas. De esas 11 bolitas, ¿cuántas son moradas? 0. Ninguna. 0 entre 11 es lo que me hace que me dé 0. Y muy bien, esto es un evento entonces imposible. Lo decía ayer, ¿verdad? Y no quiero entrar en cuestiones religiosas o de convicciones. Para Dios no hay nada imposible. O sea, estamos hablando de eventos, situaciones específicas, ¿verdad? Donde estoy midiendo detalles de acuerdo a lo que tengo. ¿Ok? Entonces, entendamos esto de otra manera, no como entendemos algunas cosas de la vida. Entendamos esto de otra manera y nos vamos a ir directo a lo que hay y con lo que hay trabajamos y no podemos inventarnos ni esperar que ocurra nada diferente a lo que ya está ahí. Esto es lo que hace un evento imposible. Bueno, aquí hay una asociación. El evento imposible tiene una probabilidad de 0. Todos los eventos imposibles, su probabilidad es 0. Porque son cosas que no van a pasar. Entonces tengo 0 oportunidades. Su probabilidad es 0. ¿Ok? Casi como la probabilidad que tiene la liga de ser campeón, más o menos. Pero bueno, ese es otro tema. Listo. Entonces, si yo les hubiera preguntado cuál es la probabilidad de sacar una bola amarilla, ¿qué me hubieran contestado ustedes? No les estoy pidiendo qué tipo de evento, no. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es la cantidad de chance? La opción, la probabilidad. 5, profe. ¿Cuántas amarillas? 11. 5. Esa es la parte favorable. La parte favorable va arriba. Pero luego tengo que ir al total. ¿Cuál es el total? 11. 11. Abajo. Entonces la probabilidad de sacar una bola amarilla es 5 de 11. 5 sobre 11. 5 entre 11. Ok. Recuerden que cuando hablo de una probabilidad tiene que haber una fracción porque voy a relacionar lo que ando buscando entre el total. Siempre. Forever and ever, always. Como quieran verlo. Siempre. Ok. 5 entre 11 lo podría meter a la calco, ver cuánto da, pero al final de cuentas lo más importante es que ya sabemos calcular o presentar el dato. ¿Cuánto era 5 entre 11 por si acaso?
0,45. Con coma. 0,45. El techito, creo, ¿verdad? Se sigue repitiendo. Sí. Sí. Ok. Bueno, ahí quedaría eso. Ahora. ¿Cómo clasificamos a ese evento? Probable. Ok, teníamos tres opciones. Era imposible, probable o seguro. Y ya vimos que imposible no es, sí puede pasar. Es un evento seguro. O sea, yo meto la manilla y saco una bola de fijo amarilla. No. No, No. no tengo la garantía. Podría ser, pero no. Ok, eso significa que también me podría salir una bola verde, o una roja, o una de otro color que no sea amarillo. Entonces, simple y sencillamente, es como lo acaban de definir ustedes, es un evento probable. ¿Qué pasa con los eventos probables? ¿Siempre van a valer 0,45 su probabilidad? No. Los eventos probables van a tener la característica de que valen más que 0, la probabilidad es mayor que 0, pero a su vez es menor que 1. O sea, todas aquellas que den 0, algo, esos son eventos probables. Así de simple. Profe, Señor, sí, señor. si yo, digamos, divido la cantidad de bolas que me están diciendo con lo que hay y me va a dar eso que usted dice, 0,1 en adelante a menos 1, ya ahí es mejor clasificarlo como probable. Sí, de hecho así se clasifica como probable. Vamos a ver. Si yo tuviera muchísimas, pero muchísimas bolillas ahí encerradas y por ejemplo solo hay una bola blanca, qué sé yo, que tenía ahí 500 bolas y solo hay una blanca, la probabilidad de elegir una bolita blanca sería 1 de 500. Si yo meto eso a la calcu, ¿cuánto me da? 1. ¿Mm? ¿1 entre 500 da cuánto? A mí me dio 2x10 a la menos 3. Ok, es lo mismo antes, 2 por 10 a la menos 3. Entonces son los mismos 3 ceros, entonces sería 1, 2, 3 ceros y el 2. Da 0.002. Es un número muy pequeño. Pero aún así es más grande que 0. Pero es una probabilidad. Sí, sería probable. De hecho, si ustedes meten la mano y hay 500 bolas y le dicen, si encuentran la bola blanca, se ganan, no sé, 1.000.000 de colones. Y ustedes en realidad dicen, es que es demasiado difícil, porque son 500 bolas. De esas 500 solo hay una blanca y tengo que sacar esa bola blanca. O sea, mentalmente ustedes lo analizan y sí, es muy poco probable. Pero aunque sea muy poco probable, se clasifica como un evento probable, porque puede pasar. ¿Qué pasa si de esas 500 bolas hay 495 que son bolitas negras? Entonces la probabilidad de sacar una bola negra es 495 entre 500. Si metemos eso a la calcu, ¿cuánto nos da? 0.99. Ok, 0,99. ¿Qué pasa si a ustedes les dicen, ahora sí, les voy a dar 1.000.000 si meten la mano de estas 500, sacan una negra? Ustedes se sienten súper contentos. Ustedes dicen, casi de fijo, me voy a ganar eso. Casi de fijo. ¿Por qué? Porque apenas hay 5 que no, pero las otras 495, muchísimas más, sí son del color que ando buscando. Esto, aunque es casi seguro, también se clasifica como probable. Entonces, no importa si es poco probable, poquísimo,
o muy, muy probable. No importa. Mientras sea posible, lo clasificamos como probable. Mientras haya al menos una opción, clasifica como probable. Así de simple. Nada que agregar, nadie. Perfecto. Bueno, aquí vienen otras opciones para seguir calculando posibilidades y para analizar un poquito el tipo de probabilidad que hay de por medio. Creo que este también ya lo hemos hecho, pero no importa, vamos a repasarlo rápidamente. Una empresa de venta de vehículos en Costa Rica desea realizar un estudio con respecto al grado de conformidad que tienen sus clientes, de acuerdo con su género, luego de 6 meses de tener el vehículo, para tomar medidas que acerquen más a los clientes a la compañía. Los resultados, luego de entrevistar por teléfono a 2.540 clientes, fueron. Y viene la tabla. Por un lado estamos hablando del grado de conformidad, por otro lado estamos hablando de si era hombre o mujer. Y los totales. Antes de preguntar y de contestar, quiero que quedemos muy claros en lo que significan las cosas. Ustedes tienen que leer las tablas y entender las tablas, leer los gráficos y entender los gráficos. ¿Qué significa, por ejemplo, este número 422? Con respecto al contexto, a todo lo que está aquí. Mujeres conformes. Ah, ok. Son clientas mujeres que quedaron conformes con el carro. Se sienten conformes con haberse llevado ese carro y está bien, el carro está funcionando bien para ellas. Ok. Entonces, de eso se trata, de que veamos un número y lo podamos analizar. Por ejemplo, ¿qué significa este 1020 que está aquí abajo? El total de los hombres, de O los sea clientes que, hombres. muy bien, de los 2.540 clientes, 1.020 eran hombres. Entonces, yo sé que a veces parece obvio, pero muchas veces el no entender eso no nos ayuda a entender las preguntas y mucho menos a contestar. Entonces, eso es lo primero que hay que analizar o entender. Muy bien. Entonces, vean que hay 4 opciones de conformidad, 4 niveles de conformidad. Se puede estar muy conforme, apenas conforme, perdón, un poco conforme, nada conforme. Y como bien se señalaba, están los dos géneros. Se puede ser hombre o se puede ser mujer. Y de acuerdo a eso, se contabilizan sus opiniones. Bueno, vamos a ver la pregunta. Primero les voy a preguntar cuál es la probabilidad. Luego, que indique qué tipo de probabilidad es. Pero primero, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente entrevistado sea hombre o mujer? Seguro. Ajá, esta voz a veces nos enreda, ¿verdad? Entonces vamos a ver, yo voy a decir algo. Ahorita pensamos otra vez en este ejercicio. Yo voy a decir algo. No tienen que hacer examen las personas que viven en Palmares o son sapricistas. ¿Qué significa eso? Que yo no hago examen. Que me caen mal Excelente. todos. Excelente. Un milagro. ¿Qué? Si alguien es de San Ramón, ¿tiene que hacer examen? Depende. Porque aunque no cumpliera la primera característica, si es sapricista, sí cumple la segunda característica. Entonces el O toma en cuenta a las dos opciones. Volvamos a la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad? Aquí para que se vea. Bueno, aquí para leerlo de arriba. ¿Cuál es la probabilidad de que se elija una persona que es hombre o mujer? 2540. Probable. ¿Entre cuánto? Ok, arriba van los favorables. Entre 2540. Entre 2540 igual. Ok, estoy diciendo que en total hay 2.540 clientes. Pero si yo analizo, entre hombres y mujeres, ¿cuántas personas hay? 2.540. El total de hombres y el total de mujeres me da 2.540.
¿Qué significa eso? Lo meto a la calcu. ¿Cuánto da eso? 1. 1. Y ahí está el otro detalle. Cuando un evento es seguro, su probabilidad es 1. Ok, esto no es probable y esto no es imposible. ¿Por qué? Imposible no es porque sí pueden salir hombres o mujeres. Y no es probable, ¿por qué? Porque son las únicas dos opciones que hay. Entonces, más que probable es seguro. Yo tengo garantizado que si yo elijo una persona al azar, esa persona podría ser hombre. Pero digamos que no lo fue, entonces esa persona es mujer. Entonces no hay quite. O es hombre o es mujer. Entonces eso me da garantía y hace que el evento sea un evento seguro y de inmediato su probabilidad es 1. Ok. Evento seguro, probabilidad 1. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona entrevistada no haya comprado un vehículo en la empresa? ¿Los escucho? Bueno, Ninguna, prof. ¿por qué ninguna? Imposible. ¿Por qué ninguna? Porque ¿Y por qué se clasificaría como imposible? A ver. porque los 2540 son clientes, ¿no? Ah, ahí está el detalle. Y esa es una pregunta capciosa, tramposa, zancadilluda. Resulta y sucede que aquí arriba dice que todos tienen que ser clientes, que todos compraron el carro ahí. Entonces, a todas las personas a las que yo les pregunté o se les hizo la pregunta, todas compraron el carro en esa empresa. Entonces, no hay oportunidad, hay 0 personas de las que les preguntaron que compraron el carro afuera. 0 de 2540. Pero cuando arriba hay un 0, 0 entre otro número da 0. Entonces ya sabíamos que cuando daba 0 la probabilidad, esto era un evento imposible. Imposible. Entonces, ojo, y esto es importante, cuidado lo enredan. Si le preguntan la probabilidad, es 0. Si le dicen clasifique o diga el tipo, es imposible. Si yo les pregunto probabilidad y ustedes me responden imposible, está malo. Tienen que responder 0. Cuidado con ese detalle. Profe, Cuidado, señor. en el caso de esas dos primeras preguntas, ¿qué habría que responder ahí? Bueno, ya la respuesta se dio, pero ¿qué habría que responderlo? ¿En números o en palabras? Las dos cosas, dicen. Determinen la probabilidad es 0. Ok. Su tipo, imposible. Evento imposible. Ok. La primera respuesta, probabilidad. Y la segunda respuesta, tipo. Ok, dice la tercera. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente se sienta poco conforme con el vehículo adquirido? Probabilidad de que se sienta poco conforme con el vehículo adquirido. Es un evento probable. Ok, pero ¿cuál es la probabilidad? Son 481. 481 Quiero la respuesta completa. entre 500. 482. Ok. 540. Muy bien, cuando meten la pata. Está muy bien que identifiquen la característica. Está muy bien que totalicen hombres y mujeres, porque no dicen hombres ni mujeres, sino dicen en general. Pero lo que no estaba bien al principio era que no estábamos relacionándola contra el total. Siempre tiene que relacionarse contra el total. Si quieren, si la pregunta no lleva más, la pueden dejar así o la pasan a decimales, es cuestión de gusto. ¿Y qué tipo de evento es este? ¿Es un evento? Evento probable. Probable, muy bien. Probable, porque sí tiene chance, pero tampoco es que pasa de seguro. Entonces, eso es lo que llamamos evento probable. Muy bien, creo que por ahí hemos avanzado, vamos caminando. ¿Alguna consulta con esto?
Bueno, y solo nos falta hablar de la ley de grandes números antes de practicar un poquito. Como siempre lo menciono, ¿verdad? La ley de grandes números no es de repente hacer esto. Así hago el número grande. No. La ley de grandes números básicamente consiste en ampliar la cantidad de veces que hago un cálculo, que busco un experimento para obtener un resultado de la probabilidad frecuencial. A ver, volvamos a la moneda. Entonces yo tiré la moneda y la primera vez que la tiré hasta una tabla había puesto que tenía 3 escudos y 7 coronas. La probabilidad de escudo era de 0,3 y la de corona era de 0,7. Si yo lo hubiera hecho con probabilidad clásica, yo sabía que la probabilidad de cada uno era la misma, era de 1/2, o sea, de 0,5. Pero si yo lo analizo, aquí la probabilidad me dio 0,3 y yo esperaba que me diera 0,5. Aquí me dio 0,7 y yo esperaba que me diera 0,5. Como que no están con respecto a la realidad, ¿verdad? Entonces, para acercar estos resultados a la realidad, yo lo que hago es que repito el experimento. Aquí lo hice 10 veces. Aquí tiré la moneda 10 veces. Bueno, lo voy a tirar muchas veces más, no sé. Lo voy a tirar 90 veces más para tener 100 resultados. Cuando yo hago el conteo de esos 100 resultados, resulta que acá tengo 39 escudos y que me salieron 61 coronas. Si yo saco la probabilidad, sería 39 entre 100 para los escudos y 61 entre 100 para las coronas. ¿Qué pasó con los resultados? Es un fenómeno que ocurre prácticamente siempre. Los resultados empezaron a acercarse al resultado que corresponde. Yo estaba en 0,3, que es lo mismo que 0,30. Necesitaba llegar a 0,5, que es lo mismo que 0,50. Entonces, este 0,3 tenía que aumentar para llegar hasta el 0,50. Y sí, aumentó un poco. Tal vez no lo suficiente, pero aumentó. Este que era 0,7 o 0,70, más bien tenía que disminuir. Y disminuyó hasta 0,61. Entonces, eso es lo que pasa con la ley de grandes números. Prácticamente garantiza, no es totalmente segura en ese aspecto, pero prácticamente garantiza que en condiciones normales los resultados se van a ir acercando al valor que se espera de ellos. Mientras más veces repita. Y eso es como cuando ustedes practican un ejercicio. Mientras más veces practiquen el mismo tipo de ejercicio, si les ponen uno en el examen, la probabilidad de que lo tengan bueno es mucho más alta. Es algo así. Va mejorando. Se va acercando a lo que se espera. Ok, y digamos que por alguna razón lo aumentamos todavía más. Sí, hacemos 300. Es casi seguro que esas 300, no sé, unas 146 van a ser escudos y unas 154 van a ser coronas. Y si ustedes ponen 146 entre 300 o 154 entre 300 y sacan las probabilidades, les va a dar casi 0,9, 0,5, perdón. Casi en cada una de ellas. Y eso nos ayuda a comprobar lo que dice entonces la ley de grandes números. Entonces, no sé, a veces les preguntan teóricamente que expliquen en qué consiste la ley de grandes números. Ustedes me pueden hacer una historia como esta. A veces le dicen que qué se puede hacer para mejorar que la probabilidad. Entonces ustedes dicen ampliar el número de eventos o el número de experimentos gracias a que la ley de grandes números garantiza que los resultados van a mejorar. Por ahí muchas veces es donde va este tema de la ley de grandes números. Entonces, en resumen, repetir el experimento más veces para que los resultados se parezcan más a lo esperado. Eso es. De eso se trata. Ahí hay más información con respecto a eso.
Y bueno, ayer no, el lunes, yo no sé en qué día soy. El otro día hicimos un repaso de un examen. Así que ahí tienen bastante práctica de ese examen. Ya estaba y está en el video anterior. Y nos quedó por ahí un ejercicio nada más por completar. Así que lo vamos a resolver. Y además, con el ratito que nos quede, que no va a ser mucho por lo que veo, vamos a intentar resolver algún otro ejercicio del examen, perdón, que les mandé hoy. Bueno, muy bien. A ver, entonces, vamos a leer este problema que tal vez no tiene que ver directamente con el tema de hoy, pero que sí es un tema de los que entran en el examen. El largo de un terreno excede en 5 metros al ancho. Si se aumenta en 5 metros tanto al ancho como al largo, el área del terreno se duplica. ¿Cuáles son las dimensiones del terreno? Entonces, Pero una pregunta. Profe, una pregunta, ¿dónde está eso que usted está leyendo? en el examen que les había mandado la vez pasada. Eso se saca al cuadrado. Es lo que tiene que ver con la función cuadrática, sí, hay que ver cómo leemos, planteamos y manejamos lo que ahí dice. Pero vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Hay que analizar un poquito, leerlo con más calma y ver cómo vamos a poner la respuesta. A ver. El largo de un terreno excede en 5 metros al ancho. ¿Eso qué significa? Que ese terreno tiene largo y ancho. Y si tiene largo y ancho es porque es un rectángulo. Entonces yo voy a dibujar un rectangulillo que tiene. Ahí está mi rectangulillo. Ok, el largo. ¿Cuál de esos dos lados es el largo? El de arriba y el de abajo, ¿no? Sí, el más grande, el más largo. Entonces, ese es más grande. Yo les había recomendado que cuando nos hacían o nos tocaba trabajar este tipo de problemas, tratáramos de ponerle X al lado más pequeño o al número más pequeño o a lo que fuera más pequeño. La X va a ser el más pequeño. Entonces, si el largo es el lado el más grande, entonces el ancho es el que tiene que ser X, porque es el más pequeño. Este va a ser X. Voy a volver a leer lo que dice. El largo del terreno excede. ¿Qué significa exceder? Que se hace más. Que se pasa, que tiene más, ¿verdad? Entonces, el largo excede en 5. ¿Qué significa eso? Que el largo mide lo mismo que el ancho, pero todavía 5 más. Entonces, más 5. Porque si el ancho vale 10, el largo vale 10 más 5, que sería 15. Y si el ancho vale 100, el otro valdría 100 más 5, que sería 105. Siempre va a medir 5 más. Ok. Ya tengo la primera parte de los datos. Hasta aquí ya lo tengo. Luego dice, si se aumenta en 5 metros, entonces me están cambiando el tamaño de las cosas. Me están diciendo que ahora hay como que otro rectángulo y va a ser más grande. Y que a ese rectángulo yo le voy a poner las mismas medidas que ya tenía. Pero le tengo que aumentar, o sea, le tengo que sumar 5 metros tanto al ancho como al largo. Entonces al de arriba le sumo 5 y al de abajo también le sumo 5. Y hasta aquí ya llegué. Pero ahora dice que si yo hago esto, el área del terreno se duplica. El área del terreno se duplica. O sea, el área se convierte en el doble. Duplicarse es de que sea el doble.
Muy bien, entonces hagámosle a ver. ¿Cómo podemos plantear eso? ¿Cómo planteamos que el área quede el doble? Al cuadrado, prof. No. Ok, empezamos Le agregamos una. a hablar el área, ¿verdad? ¿Cuál es el área de un rectángulo? Digamos el del primer rectángulo, pongamos área 1 como para identificarla. ¿El área de un rectángulo cuál es? Es multiplicar largo por ancho. Base por altura. Base por altura, largo por ancho. Entonces es x por x más 5. Ese es el área 1. El área 2, que tiene que ser la misma porque la figura es también un rectángulo, lo que va a multiplicar es largo por ancho. Si ustedes se fijan, yo nada más le sumé 5, pero x más 5 más 5 es lo mismo que x más 10. Porque 5 más 5 yo lo sumo y me da 10. Ok. Entonces ya tengo lo que vale ese ancho. Entonces yo voy a multiplicar largo por ancho. Bueno, sorry, esos gatos invadieron aquí, pero una cosa impresionante. Ok. Entonces vean que tengo las dos áreas. Ok. La redacción me decía que cuando yo tenía el segundo rectángulo, el área del terreno se duplicaba. Es decir, el área que está aquí es 2 veces el área que estaba allá. Entonces yo en realidad lo que tengo es 2 por x más 5. Y eso tiene que ser igual al área 2, al x más 5 por x más 10. Resuelvo, lo convierto en una ecuación cuadrática, lo meto a la calculadora y doy una respuesta. Entonces yo digo 2 por x es 2x. Voy a multiplicar 2x por cada término de los que están aquí. 2x por x, 2x a la 2. 2x por 5, 10x. Al lado derecho, x por x, x a la 2. X por 10, 10x. Ahora le toca el turno al 5. 5 por x, 5x. Como va positivo pongo más. Y 5 por 10, 50. En este punto debo resolver conforme a lo que hemos aprendido. Cuando queda el x a la 2 por ahí dando vueltas, yo lo que hago es unir todos los datos, pasar a todo mundo al mismo lado. Todos estos señores me los llevo para allá. Al llevármelos para allá, cambian de signo. Los 4 eran positivos, ahora los 4 van a ser negativos. Y entonces, cuando me llevo a todo mundo para el otro lado, esto queda igual a 0. Y voy a ordenarla para poder terminar con algo en la calco. Este tiene x a la 2, igual que este. Este tiene x a la 1, igual que este, igual que este. Este es número solo, está solito. Ahí queda. Entonces yo digo 2x a la 2 menos una x a la 2, 2 menos 1, 1. Un x a la 2. Luego voy con los azules. 10x menos 10x, tengo 10 y me quitan 10, no me queda nada. Pero todavía me quedan menos 5x más, entonces esas se bajan. Y por último, los números solos, los que están en verde, también se bajan porque no hay otros con quien hacer la operación. Se iguala a 0, se mete a la calcu y se espera o esperan resultados a ver qué fue lo que pasó, si está bien, si hay algo que revisar, etcétera, etcétera. Y ustedes me dirán cuánto vale la X. X1 vale 55. ¿En serio? Sí, si no me equivoco, y X2 da 0.
Ah, no. 0 solito, cerrado. O 0. Sí, revísela mejor un toque. Dice que X1 da 10. Ah, me gusta más ese número, ajá. Y X2 menos 5. Perfecto. Ok, 10 menos 5. Eso hay que interpretarlo. Son dos resultados, los dos podrían servir, o solo uno de los dos, o inclusive ninguno. Pero yo tengo que interpretarlos. ¿Qué es X? Ah, tengo que irme para acá arriba a recordar que era X. Voy a hacer chiquitillo. Había dicho cuando grafiqué que X era la medida de este lado. Entonces, ¿X puede valer 10? Sí. ¿X puede valer menos 5? No. Porque ninguna medida de ningún lado es negativa. Entonces, al menos 5 que me dio el cálculo descarto, no lo uso, le pongo una X, le digo que no. Y baso mi respuesta en el otro resultado. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las dimensiones del terreno? Entonces yo voy a decir, el ancho, que es X, mide 10. Y el largo, que era X más 5, el largo mide 10 más 5. O sea, 15. Y esa es nuestra solución, esa es nuestra respuesta. Insisto, eso es del tema anterior, ¿verdad? Pero nunca está de más echar una repasadita. Esta preguntilla no estaba tan bonita, sin embargo, vean que nos exponemos a que nos hagan ese tipo de preguntas, así que es mejor pues practicar todo lo que se pueda. Ok, estamos. Bueno, hace un rato les mandé un archivo. El archivo que les mandé es este que estoy proyectando en este momento. Vamos a aprovechar, aunque sea un ratico pequeño, para tratar de contestar algo de ese examen. Nos queda poco tiempo, pero lo intentaremos. Perdón, ¿alguna otra pregunta? Ok. Dice así. Considera el siguiente problema. Si al multiplicar un número natural por su antecesor, el resultado obtenido es 992, ¿cuáles son esos números? Es un problema muy parecido al que acabamos de ver. Pero aquí no me lo están preguntando en desarrollo. De hecho, ni siquiera me están diciendo que lo conteste. Vamos a leer lo que sigue. Si X representa el número menor, una ecuación que permite resolver el problema es... Entonces vamos a pensar. Ok, acá al final nos dicen el resultado es 992. Quiere decir que haga lo que yo haga a un lado, eso va a quedar igual a 992. Pero no nos sirvió porque todos vienen con esa respuesta. No pude separar o quitar alguna opción. Ni modo. Está bien. Luego dice, X representa al número menor. Voy a regresar hasta arriba. Al multiplicar un número natural por su antecesor. ¿Quién es el antecesor de un número? El que está antes. Sí, la palabra lo dice, ¿verdad? Muy bien, el menor. Entonces, si yo tengo el 10, ¿quién es el antecesor del 10? El 9. Exacto. Aquí me están diciendo que X es el número más pequeñito. La diferencia entre un número y su antecesor, ¿de cuánto es? ¿De cuántas unidades estoy hablando? De 1. De una unidad, exacto. Porque yo acabo de poner, por ejemplo, al 9 y al 10. La diferencia entre ellos es 1. Si yo hubiera dicho que tenía el 31 y buscaba el antecesor era 30. Entre ellos dos hay una unidad de diferencia. Entonces, si X es el menor, ¿quién es el mayor? Es el mismo número, pero más 1. Eso significa que ya tengo al número menor y ya tengo al número mayor.
Uno se llama X y el otro se llama X más 1. La pregunta se termina diciendo que al multiplicarlos, entonces yo voy a multiplicar a X por el otro número, por X más 1. Y el resultado que me tiene que dar es 992. ¿Hay alguna opción que esté escrita de esa manera? La 3. Entonces ahí va nuestra respuesta. Ok. Ahí la siguen practicando, ahí le siguen poniendo atención a esto. En esto de los problemas, lo lógico sería empezar siempre diciendo quién es quién, luego hacerle caso a la redacción y por último igualarlo a lo que diga. Pregunta número 2. El producto de dos números enteros consecutivos es 24. Si el número mayor excede en 5 al número menor, ¿cuál es el número menor? Ok. Vean las opciones. 3, 8 y menos 8. Si vamos a batear hasta eso, arriba dice números positivos, entonces el menos 8 descartado. Si voy a batear, bateo entre el 3 y el 8. Si el número mayor excede en 5 al número menor, ¿cuál es el número menor? 8. Pareciera, vamos a ver. Entonces vamos a ver qué hacemos. La pregunta dice que yo voy a hacer el producto. ¿Qué era el producto? Una multiplicación. Yo voy a multiplicar a dos números que son positivos. El número menor le voy a poner X. Porque ya se los había dicho, es una recomendación muy general siempre. Que el menor sea X. Ay, perdón. Que el menor sea X. Ok. ¿Quién sería el mayor? El mayor yo no sé quién es, pero sí sé que se pasa por 5. O sea, el mismo número que tenía, pero más 5. Ahora sí, me devuelvo el producto de esos números. Entonces, a X yo lo multiplico por X más 5. Y me tiene que dar 24. Entonces, ¿qué hago? Multiplico. X por X, X a la 2, X por 5, 5X. Como me quedó positivo, le pongo un más. El 24 que está al otro lado, lo paso al lado izquierdo con un negativo e igualando a 0. Esto lo meto a la calco con A, B y C. Y ya tengo las respuestas. A sería un 1. B sería un 5. Y C sería el menos 24. Y que la calco hable. Me tiene que dar 8 y 3, aunque no sé con qué signos. Da 3 y menos 8. Ok, el 8 da negativo, perfecto. El 3 da positivo. ¿Qué dijimos? Bueno. El 8 no, porque era negativo, tenía que ser positivo. Tenía que ser positivo en la reacción, lo decía. Entonces nuestra respuesta tiene que ser que el más pequeño es 3. ¿Por qué el más pequeño es 3? Porque dijimos que la X era el más pequeño y acabo de encontrar lo que vale X. Entonces la respuesta es 3. Bueno, eso es un poco, ¿verdad? El temita este de hace como 3 semanas. Voy a buscar algo de lo que hicimos hoy también para reforzar. Uy, vean, copiaron la tabla, es la misma. Bueno, no, muy parecida. Dice, en un banco cada cliente tras ser atendido tiene la opción de valorar el servicio que recibió, clasificando su grado de satisfacción. Muy satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho. Los resultados después de revisar 3.206 valoraciones de los clientes se muestran en la siguiente tabla. Hombres, mujeres y el grado de satisfacción. La pregunta, ¿cuál es la probabilidad
de que la valoración revisada sea de un hombre o una mujer? La misma pregunta. 1. Sería 3206 entre 3206. Que viene siendo el mismo 1 el que nos hablaba el compañero. ¿Por qué? Porque esto es un evento seguro. Y el evento seguro siempre tiene una probabilidad de 1. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que la valoración revisada no corresponda a un cliente atendido en dicho banco? Igual que la otra, sería 0. Muy bien, igualitica que la otra. ¿Por qué? Porque dice que la encuesta se la hacen después de ser atendido. Pues tiene que haber estado ahí atendido. La última pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente de ese banco se sienta muy satisfecho? ¿Quién dijo yo? Se sientan muy... 538 entre 3206. Exacto. Hasta están juntos los números. 538 sobre 3206, pero como no viene a la cálculo. 0.16 redondeado 0.17. Perfecto. Ahí está nuestra respuesta. Ok, entonces vuelvo y repito, no está complicado, ¿verdad? Eso no está complicado, no se ve difícil. Es muy realizable. ¿No la fila ya la casi? Ya captamos, profe. Buenísimo, buenísimo. Ojalá todo el examen sea solo probabilidades. Yo también desearía eso. Dice la pregunta que sigue. Una moneda costarricense es lanzada 300 veces y se registró que 153 ocasiones el resultado obtenido fue escudo. ¿Cuál es la frecuencia relativa de este suceso? Me volvieron a preguntar por probabilidad. Acuérdense, es lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad entonces de haber obtenido escudo? Se lanzó 300 veces, 153 veces salió escudo. 153 entre 300. Exacto. Lo que ando buscando entre el total. Y lo que nos da, que como es poco más de la mitad, tiene que ser la segunda. Me dio 1.96. ¿Ah? Ojo. Y cuando meten la pata, 1.96 me dio. el 153 va arriba. Para que el 196 tendría que haber puesto el 300 arriba. A mí me dio 0,51. Ajá. Ese es el que yo esperaría por acomodo, por intuición y por cantidad de datos. Ok, esa B. Considera el siguiente caso. Durante un juego de mesa se lanzó un dado legal de 6 caras, un total de 1500 veces. Jugaron un buen rato. Se fueron haciendo anotaciones con los resultados cada 300 lanzamientos, de manera que los datos obtenidos se resumieron en la siguiente tabla. Cuando llevaba 300 lanzamientos, el número 1 había salido 47 veces. El 2, 58, el 3, 42, ok. Única pregunta. De acuerdo con el dato anterior, conforme con el número de lanzamientos aumenta, la frecuencia relativa de ocurrencia del resultado 1 tiende al resultado. Perdón que lea tan feo. De acuerdo con el caso anterior, conforme el número de lanzamientos aumenta, la frecuencia relativa de ocurrencia del resultado 1 tiende al resultado y me dan 3 opciones. Ok, vamos a hablar clarísimo. Esto es una probabilidad. Las probabilidades dijimos que estaban entre 0 y 1.
Porque si era 0, era un evento imposible. Si era 1, era un evento seguro. Y si estaba entre 0 y 1, era un evento probable. Pero no había otras opciones. Entonces no me puede dar más que 1. La primera opción descartada. Es una de estas dos. Si lo leemos con mucha más calma y mejor redacción de como yo lo leí, lo que me están diciendo es que busque un poquito la frecuencia relativa, o sea, la probabilidad. Y que me fije en el resultado número 1. Entonces yo en el número 1 puedo comparar. Mira, la primera vez fue 47 de 300. Cuando ya hizo el segundo, llevaba 92 de 600. En el tercero llevaba 146 de 900. 195 de 1200. Y 249 de 1500. Si yo empiezo a valorar cada una de esas probabilidades, me voy a dar cuenta de datos específicos. A ver, voy a hacer yo las últimas, hagan ustedes las primeras. Voy a hacerlas rápidamente aquí en el celular. 249 entre 15. No, como 15, 1500 era, me quedé botado. Eso da 0,1666. Luego 195 entre 1200. Eso daba 0,1625. 146 entre 900. ¿Nadie tiene los demás resultados? Tengo el de 47 sobre 300. ¿Cuánto da? 0,156. Muy bien. Empecemos a ver los resultados. ¿Qué pasó con los resultados? ¿Hacia dónde se mueven esos resultados? Empecé con 0,1, 0,15, 0,156, 153, 162, 162 y medio, 166. ¿Hacia dónde ando buscando? Voy a ver las opciones. Las opciones es 0,166 o 0,155. ¿Hacia dónde parece que van los resultados? ¿Hacia 166 o hacia 155? 166. Claro, vean los resultados. Eso es un intento de aplicación de la ley de grandes números. Básicamente ahí quedaría. Y ahí quedaríamos nosotros por el día de hoy. Ojalá y logremos en algún momento hacer algún tipo de repaso.